Yo soy Valentina Chondo del equipo de banca responsable del Banco Santander y estoy muy feliz de estar acá con ustedes, con los que están conectados. Ayer tuvimos la primera capacitación de la línea de bienestar social y hoy día lo que nos convoca es la capacitación sobre la línea de bienestar financiero de estos fondos concursables Santander en su segunda versión. Y luego vamos a tener una capacitación de formulación de proyectos por Camila Ruiz de la Corporación Simón de Sirene, que nos va a ayudar en el fondo a que todos ustedes puedan tener herramientas y conocimientos para poder hacer una mejor postulación a este fondo y también a otros fondos que puedan postular a futuro. Primero quería partir contándoles, Cami, si puedes dar la siguiente, que Banco Santander está fuertemente comprometido con impulsar el progreso de las personas y de las organizaciones. Y esto en el fondo no lo podemos hacer solos, es un desafío muy grande, ¿cierto? Entonces, queremos hacerlo de la mano de las organizaciones que más conocen los territorios a lo largo de todo el país, que esas son las organizaciones sociales y comunitarias que trabajan día a día con sus beneficiarios. Por lo tanto, estamos lanzando esta segunda versión de los fondos concursables. El año pasado tuvimos casi 900 postulaciones. Trabajamos de la mano con la Corporación de Simón de Sirene, que lleva mucho tiempo trabajando con las organizaciones de la sociedad civil y conoce muy bien su público, ¿cierto? Y que estamos trabajando de la mano para que acompañe todo el proceso de postulación y también a los ganadores que se adjudiquen los fondos. ¿Ya? Cami, si puedes seguir a la siguiente. Acá contarles un poco algunos requisitos y sobre el fondo en particular. ¿Quiénes pueden postular a los fondos concursables? Organizaciones sin fines de lucro de derecho privado, ya que tengan al menos 2 años de antigüedad y que ejecuten proyectos dentro del territorio nacional. ¿Ya? Tienen que ser beneficiarios chilenos y que sean estos beneficiarios personas en situación de vulnerabilidad. Perdona que ahí se cortó un poco la palabra, pero tienen que ser personas en situación de vulnerabilidad, entendiéndose la vulnerabilidad como un amplio rango de diferentes condiciones que se pueden acreditar de diferentes formas, ya sea usando instrumentos que existan, como la CACEN, y el índice de vulnerabilidad de un colegio, o otras condiciones que nos den una luz en el fondo de que las personas que estén trabajando tienen algún ámbito de vulnerabilidad, puede ser una condición de migrante, pueden ser que pertenecen a un grupo que tiene alguna condición de vulnerabilidad. En el fondo se entiende como el amplio espectro, no solo vulnerabilidad por ingreso. Dale nomás, Carlos. ¿Y qué buscamos? Buscamos proyectos que tengan coherencia con las temáticas del fondo. Ya nosotros tenemos dos líneas temáticas en este fondo. Por un lado, bienestar social, que fue lo que hablamos ayer en particular, y lo que hoy día nos convoca, bienestar financiero, que obviamente es algo muy ligado al core del banco. Buscamos también proyectos con claridad en el plan y la metodología, que tenga una seguidilla de acciones o de actividades que generen en el fondo el cambio que ustedes nos propongan en sus proyectos a través de su proceso. Por eso también dentro de la postulación deben subir un cronograma de actividades y cada una de estas actividades buscamos que esté asociada también a los objetivos específicos que ustedes buscan lograr. También buscamos alcance y un número de beneficiarios concreto. Este año colocamos un número mínimo de beneficiarios, y esto nos referimos a beneficiarios directos que participan de las actividades, que participan de sus proyectos, y eso en el fondo tiene un número mínimo por categoría. Y ahí también los invitamos a que si ustedes tienen una organización quizás más pequeña o tienen una comunidad más pequeña, puedan asociarse con otras organizaciones que trabajen, que puedan trabajar en su mismo ámbito para llegar a un número mayor de beneficiarios. También buscamos un uso eficiente del presupuesto. Esto es muy importante, que los recursos se usen de la mejor manera más eficiente posible y que todo, en el fondo, los gastos que se hagan vayan en directo beneficio de la población que se busca beneficiar con su proyecto, ¿verdad? Y por último, buscamos la vinculación con Banco Santander, entendiéndose esto como una invitación que hacemos a los proyectos a que nos hagan parte de sus programas. ¿Ya? Esto puede ser a través de la vinculación, a través del voluntariado, también podría ser, por ejemplo, la vinculación con los agentes que estén en la sucursal más cercana, o también puede ser a través de que ustedes nos pidan en el fondo usar ciertos espacios que tiene el banco, ya sea algún work café, alguna ciudad, o acá si es que están en Santiago con los servicios centrales que tenemos esta sala. La idea es que ustedes nos inviten a que seamos parte de sus proyectos más allá de los recursos que entregamos a los ganadores. Dale, Cam. Un momento que se me pegó ahí un poquito el computador, pero No hay problema. Y ya ahí ahora, estamos. sí, gracias. Les voy a contar un poco de las temáticas dentro de bienestar financiero, que es una de las líneas temáticas que pueden en el fondo postular un proyecto.
tiene estas 4 categorías dentro de ella. Ustedes pueden hacer un proyecto que vaya en la línea de una de estas temáticas o de una mezcla de también de estas temáticas. Y estas son conceptos financieros básicos, gestión de finanzas, hábitos responsables y también prevención de estafa. Voy a darles algunos ejemplos de cada uno para que también se hagan una idea de lo que buscamos. ¿Ya? Dentro de conceptos básicos buscamos facilitar la comprensión de conceptos financieros básicos. ¿Ya? Pueden ser ahorro, créditos, productos y servicios financieros. En el fondo, para que las personas puedan tomar las mejores decisiones financieras. Y aquí como ejemplo podría ser la creación de un canal de YouTube con información de productos y servicios, especialmente enfocado en población migrante. ¿Ya? Este fondo siempre está enfocado en trabajar con población vulnerable. Entonces, si es que ustedes, por ejemplo, trabajan con población migrante, tienen conocimiento, tienen ya una red creada, podrían proponer algún proyecto que vaya en la línea de facilitar la comprensión de ciertos conceptos básicos, especialmente ligados a esa población. Dale nomás. La siguiente subcategoría es la gestión de finanzas, que, disculpen que ahí sí lo veo bien. La gestión de finanzas, que tiene que ver con mejorar los procesos de la planificación presupuestaria y contabilidad para personas, también puede ser para organizaciones, a través de herramientas innovadoras que lo permiten, ¿ya? Por ejemplo, podríamos decir un ciclo de talleres presenciales sobre planificación presupuestaria para todas las juntas de vecinos de comunas vulnerables de la región de Antofagasta. Ya esto como ejemplo, pensando que ustedes mientras más especifiquen su público objetivo, quizás ustedes ya, por ejemplo, una junta de vecinos propone este proyecto, pero se trabaja en red con las juntas de vecinos de la región, pensando que ya tienen quizás una sociedad creada o ya trabajan en red, que tienen alguna necesidad en particular que pueden abordar en conjunto y pueden crear estos talleres presenciales sobre planificación presupuestaria porque ustedes ven que es un dolor y que las juntas de vecinos podrían en el fondo gestionar de mejor forma sus recursos, ¿ya? El siguiente subtemática es hábitos responsables, ¿ya? Pensamos también en programas que generen cambios de hábito en personas o en organizaciones para mejorar su bienestar financiero. Por ejemplo, un programa que desarrolla, que promueve el ahorro en jóvenes con un alto nivel de vulnerabilidad, ¿ya? Un hábito responsable en el fondo, en el mundo del bienestar financiero es el ahorro, tener ciertos ahorros o tener ahí un colchón para cosas que yo pueda usar a futuro, ya sea un proyecto futuro o también para ahorrar en caso de emergencia. Entonces, promover estos hábitos responsables, creando una plataforma o quizás un juego, un proyecto que promueva esto en jóvenes, de una localidad con un alto índice de vulnerabilidad, puede ser un buen proyecto que se podría ejecutar en el marco de estos fondos. Y la última categoría es prevención de estafas, entrega de información o herramientas para evitar fraudes de estafa financiera. Como ejemplo está el desarrollo de una plataforma que permita registrar y comunicar estas a una comunidad vecina. Por ejemplo, nos pasa mucho que en el banco vemos estafas, por ejemplo, a personas mayores, y si es que hay alguna junta de vecinos que quiere, o quizás clubes de adulto mayor, o quizás hay una organización de personas mayores que ve que esto es un problema en sus vecinos, y nos propone desarrollar alguna plataforma o algún sistema, quizás de mensajería, algún grupo específico, y nos pide recursos para, en el fondo, evitar estas estafas en este público objetivo, también podría ser un proyecto que se podría embarcar muy bien dentro de estos fondos. Ahora les voy a contar un poco sobre el financiamiento. Está permitido financiar honorarios o remuneraciones del equipo ejecutor del proyecto. Y esta categoría tiene un máximo de 60%, es decir, no pueden ser proyectos que solo no soliciten recursos para pagar equipo. Puede ser un máximo de 60% en honorarios o también en contrato, digamos, en remuneración. ¿Ya? También se pueden financiar gastos de operación asociados con la ejecución del proyecto, traslados, alimentación, difusión, publicidad, arriendos de salas. Sabes que hay un sinfín de cosas que se pueden financiar siempre que estén asociados a la ejecución del proyecto, o sea, que estén asociados a una actividad y al marco de este proyecto en particular que ustedes presentan. Y por último, gastos administrativos que pueden ser materiales de oficina, servicios básicos, entre otros, obviamente, de nuevo, suscritos a la ejecución del proyecto en particular y no a la ejecución o al día a día de la organización completa, sino que en el fondo en este proyecto que se enmarca en este fondo. ¿Qué cosas no está permitido financiar? Los gastos financieros de la organización, intereses, multas, otro tipo de cosas. Auspicio de eventos que no estén relacionados al proyecto. Por ejemplo, si es que hay otra organización que realiza un proyecto y ustedes quieren sumarse
y usar la plata de los fondos para pagar su participación en ese proyecto grande, ese tipo de cosas no está permitido. Tiene que ser siempre gastos relacionados al proyecto que ustedes van a ejecutar, que es el tercer curso. Obviamente, no se pueden financiar gastos que no estén relacionados a la ejecución de su proyecto. Y aquí las categorías, este año hicimos una especificación en cuanto a qué organizaciones participan y qué proyectos postulan, queriendo diversificar un poco también el perfil de los ganadores que tengan estos fondos. Entonces, este año armamos tres categorías. Primero, para organizaciones comunitarias, entiéndase juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, uniones comunales, centro de madres, organizaciones deportivas, que trabajen en el fondo con comunidades, sobre todo en distintos territorios. Pueden optar máximo a 1,5 millones, y tienen que tener una actividades, digamos, y un proyecto que se realice para mínimo 150 beneficiarios directos. Y ahí, como les comentaba, si su organización quizás no cuenta con una capacidad para ejecutar proyectos con 150 personas, pueden asociarse con otras que también lo hagan y así tener un mayor alcance. Luego hay, para las organizaciones sociales, entiéndase fundaciones, corporaciones, asociaciones, dos categorías que pueden postular. Si es un programa piloto, que es primera vez que están ejecutando este programa, pueden optar máximo a 10 millones de pesos y a 200 beneficiarios mínimos directos, ¿ya? Y si por otro lado quieren consolidar un modelo, ya han probado, ya han realizado su proyecto con anterioridad, pueden optar a un monto máximo de 20 millones de pesos con 500 beneficiarios directos mínimos, ¿ya? Y también hay una categoría para los ganadores del año pasado, que está solamente abierta para los 19 ganadores que estuvieron con nosotros el 2024, con un monto máximo de 15 millones de pesos y 2.000 beneficiarios mínimos directos, entendiendo que estamos apoyando ahí ya también la sostenibilidad de la organización y del proyecto. Queremos premiar obviamente los mejores proyectos que se ejecutaron, pidiéndoles también un salto, digamos, en el alcance y que sean proyectos que se ejecuten a gran escala. Dale, Karen. Ahora voy a comentarles que en esta sesión solamente está permitido hacer preguntas por el chat, así que los invito a que en el chat escriban sus preguntas durante la ejecución de este taller sobre los fondos en particular o sobre lo que les va a hablar Camila ahora en esta parte. Y al final vamos a responder las preguntas que sean generales y que les sirvan a todas las organizaciones. Y en el fondo, las otras preguntas que no alcancemos a responder, vamos a responderlas por el documento de respuesta a preguntas que se da suya a la plataforma. Eso lo voy a repetir al final para que no nos enredemos ahora, solo comentarles que escriban por favor sus preguntas en el chat. Y a continuación voy a dejar a Camila Ruiz, que es jefa de proyectos de Simón de Sirene, para que nos dé una capacitación de formulación de proyectos. Súper, muchas gracias, Valentina. Muy buenos días, ya casi buenas tardes a todos y a todas. Nosotros como Corporación de Simón de Sirena estamos muy felices de poder ser nuevamente colaboradores también de este proyecto con Banco Santander. Nuestro propósito como organización siempre es poder apoyar y acompañar a las organizaciones a lograr su propósito a través de sus objetivos, y específicamente para este programa. Vamos a estar ayudando en la gestión del fondo para que este sea, digamos, tenga un impacto el que se espera, ¿cierto?, en los beneficiarios que quieran llevar su proyecto. Recordarles que ahí también en el chat vayan poniendo sus preguntas, sus dudas. Vamos a tener un espacio también más ratito para poder contestarlas, así que aprovechen de poner todas sus inquietudes. Dado este preámbulo, entonces vamos a comenzar con esta parte como más de tips, algunas recomendaciones para la formulación de sus proyectos, eh, enmarcándonos primero en qué significa un proyecto, ¿cierto? Un proyecto sabemos que es un conjunto integrado y articulado de acciones que están destinados a lograr un propósito, es decir, que tienen un objetivo, ¿ya? Y obviamente ese objetivo está apunta, ¿cierto?, a poder atender una necesidad, ¿cierto?, de un grupo de personas que se vean afectadas por esta necesidad. Ya es así como lo dice el Ministerio de Desarrollo Social, como lo define, ¿cierto?, lo que es un proyecto social. Y obviamente este proyecto está asociado a un plan de actividades, ¿cierto?, que lo que buscan es alcanzar estos objetivos y obviamente también dar una solución a esta problemática, ¿ya? Por lo tanto, la formulación de proyectos nos sirve para ordenar nuestro proyecto, tal como dice acá la definición que lo ordena, para ordenar nuestras ideas, para tener mayor probabilidad de éxito cuando nosotros
pensamos, ¿cierto? Desde nuestra creatividad un proyecto y lo llevamos a la práctica, siempre es importante que eso pase como por una formulación, ¿ya? Para tener efectivamente, digamos, los lineamientos, las acciones que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Ya? Además, la formulación de proyectos nos sirve para revisar nuestros objetivos, obviamente, y identificar si están en la línea de lo que queremos lograr, ¿cierto? Y por último, determinar las personas que vamos a necesitar y los materiales, ¿ya? Este punto es súper importante porque muchas veces tenemos en nuestra cabeza un proyecto, pero no logramos dimensionar la cantidad de actividades y el trabajo y por lo tanto nos cuesta también determinar en la formulación cuáles son las personas que vamos a necesitar o cuántas personas vamos a necesitar para realizar esa intervención, ¿ya? Por lo tanto, em, los proyectos deben cumplir las siguientes condiciones, ¿ya? Esto según la CEPAL, que es un organismo, ¿cierto?, que es como, digamos, el estamento, ¿cierto?, que existe para las ciencias sociales para definir nuestros proyectos, y lo define así, como definir el o los problemas sociales que se persigue resolver, ¿ya? Eso sí o sí tiene que tener un proyecto. Tener un objetivo claramente definido, un objetivo general y algunos objetivos específicos, ¿cierto? Identificar a la población objetivo a la que vamos a destinar nuestro proyecto. En este caso vamos a hablar siempre de beneficiarios directos, ¿ya? Y especializar la localización espacial, dónde se encuentra o dónde vamos a realizar el proyecto y establecer obviamente un comienzo y un fin del proyecto, ¿ya? El fin siempre tiene que ser realista también y lo vamos a ir reforzando, pero también es importante ya considerar cuánto tiempo nos va a tomar esta intervención. Por lo tanto, algunas recomendaciones que hacemos para postular, es nuestra llamada ABCDE de las postulaciones. Lo primero es siempre tener en claro las fechas en los calendarios de los fondos, ¿ya? Ahí la Vale después les va a mostrar también las fechas, las va a reforzar, ¿cierto? Pero es importante que las vayamos teniendo, ojalá, en nuestro calendario, ¿cierto? Anotada en nuestra libreta que vemos siempre, porque tenemos que tratar de organizar, ¿cierto? Esta postulación, cosa de llegar a los plazos, de revisar los documentos y llegar con los documentos y todo lo que requiere la postulación óptima para el momento de la entrega, ¿ya? Además, el B es las bases, es decir, tenemos que leer detalladamente las bases de postulación porque muchas veces pasa que las leemos a la rápida o no leemos los detalles y puede ser ese una provocante de no quedar beneficiado del fondo. Por lo tanto, la recomendación siempre es leer y si somos más de uno en la organización, ojalá lo puedan leer varias personas también, porque a veces a los que estamos en el día a día, digamos, se nos puede pasar algún detalle. Otra cosa importante, y dado que estamos acá hoy también, es la C, que es las consultas. Aprovechen el periodo de consultas para hacer todas las preguntas necesarias, no importa que sean preguntas a lo mejor em, que ustedes consideren que son muy específicas. Este lugar no es para las preguntas específicas, pero igual tienen otros canales para poder hacerlas, ¿cierto? Pero siempre tener ese espacio para poder hacer las consultas. Ligado a lo que dije hace un ratito también, que tiene que ver con el D de los documentos, que realicen una lista de los documentos que tienen que entregar, ¿ya? Y para eso también es importante leer las bases, para que no se les quede ningún documento fuera y no sea ese el motivo de que no se ganaron el fondo, ¿cierto? Y por último, la E de elaboración, finalmente elaborar una propuesta, una postulación que sea obviamente atractiva, que sea coherente, que tenga como toda una coherencia en el sustento que sea. Lo vamos a ir viendo ahora también para especificar sobre todo esta parte de elaboración durante la charla, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo las etapas o los puntos más importantes de la formulación. Primero tenemos el diagnóstico social, la identificación de la problemática, la población objetivo, vamos a revisar cómo se redactan adecuadamente los objetivos, vamos a tener ahí una explicación un poco general, pero también muy importante sobre las actividades, para terminar con resultados e indicadores y por último, así como un check a presupuesto. ¿Ya? Partimos entonces con diagnóstico social. ¿Por qué es tan importante cuando queremos formular un proyecto hacer un buen diagnóstico? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el diagnóstico social es el proceso que nos permite identificar y describir la situación que hemos reconocido
como una problemática y por la cual vamos a trabajar, ¿ya? Porque a lo largo de este proyecto lo que esperamos es mitigar o reducir esta situación, ¿ya? Y obviamente es el primer elemento para convencer a nuestro sponsor, en este caso Santander, ¿cierto? De que nuestro proyecto es atingente y es la mejor solución posible al problema que queremos abordar, ¿ya? Ahí también podríamos decir también que es innovador, que es cierto que viene, como decía la Vale, también de un dolor. Es súper importante argumentar eso también ahí como tips extra. Siempre es bueno como tener un buen análisis de la situación, ¿cierto? Para que eso también se refleje en la postulación. Una organización que refleja a través de su postulación, que conoce bien el territorio, que conoce bien la problemática, eso sin duda que es un plus, ¿ya? Entonces, y las personas que estamos recibiendo estas postulaciones y los que evaluamos sabemos muy bien eso porque ya llevamos experiencia de eso. Entonces, eso se puede reflejar a través de una postulación, en el lenguaje, en cómo lo escribo, cómo lo especifico, etcétera. Por lo tanto, gracias al diagnóstico, entonces podemos cuantificar la situación, ¿ya? Podemos identificar dónde se ubica esta situación, ¿cierto? Esta problemática, y podemos describir exactamente quiénes son las personas que se ven afectadas, ¿ya? Por lo tanto, como les comentaba, un diagnóstico social es un elemento importantísimo en la argumentación de por qué quiero abordar esa problemática y un buen diagnóstico social debe tener al menos tres elementos. Debe describir cómo ocurren las cosas de manera clara, concisa, ¿cierto? Debe explicar también cuáles son las causas o los factores condicionantes para que esta situación sea como está, digamos, que es como describir exactamente lo que pasa, sus causas y los factores que lo llevan a eso, y también debe predecir cómo puede comportarse esta situación si no hacemos nada, ¿ya? Eso es súper importante, ahí también les dejo otro tips. Em, Tenemos que argumentar dentro de nuestro diagnóstico social qué va a pasar si nosotros no hacemos nada. Ese es como el elemento de enganche para el sponsor, ¿ya? Si nosotros decimos que tenemos una población, voy a poner un ejemplo, de niños, ¿cierto? Con altos niveles de obesidad y que esos niños, si no hacemos nada, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, em, no hacemos nada, en los próximos 30 años van a sufrir este tipo de enfermedades, entonces ahí la persona que lee se alerta, ¿cierto? Entonces es importante, también lo podríamos decir como el ahorro, como le decía la Vale, ¿cierto? ¿Qué va a pasar si los jóvenes no aprenden finanzas personales? ¿Ya? Qué va a pasar a lo largo del tiempo? Vamos a tener una población endeudada, vamos a tener personas con a lo mejor, ¿por qué no decirlo?, problemas de salud mental a propósito de la mala administración de su dinero, ¿cierto? Por eso es importante que lo vayamos identificando, ¿ya? Y que argumentemos. Me detengo siempre ahí porque siento que es una de las cosas claves dentro de un diagnóstico y que muchas veces falta. También el diagnóstico nos va a decir a quién le afecta el problema, ¿ya? Vamos a tener ahí a las personas que le afecta de manera directa, ¿ya? Es decir, si tenemos problemas de ahorro en una familia y tenemos a un joven que queremos, digamos, llegar a su proyecto, ¿cierto? Que el proyecto llegue a ellos son los afectados, ¿cierto? Ellos, los jóvenes que no saben ahorrar, son los afectados, nuestro público beneficiario, ¿cierto? Pero también tenemos dentro de la problemática a veces a personas que les afecta indirectamente y que se encuentran en el mismo territorio, ¿ya? Es decir, podríamos decir los que se afectan indirectamente de la mala administración de un joven, de sus finanzas personales, podría ser su familia, ¿ya? Pero nuestro programa va a atacar a o va a ir en la línea, ¿cierto?, del joven, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante determinar quiénes les afecta el problema y a quiénes no, ¿ya? Entonces, al momento de realizar el diagnóstico, debemos prestar atención a las personas que les aqueja el problema. Recuerda que finalmente ellos y ellas serán los participantes del proyecto, ¿ya? Entonces, hay que tener definido eso también es importante. Y una herramienta que nos permite poder hacer un buen diagnóstico, ordenar nuestras ideas, porque a veces tenemos mil problemas, ¿cierto? A partir de un territorio podemos encontrar millones de problemáticas, pero el árbol de problemas nos va a permitir enfocarnos, ¿cierto? Y poder identificar aquellos elementos que nos interesan que se vean reflejados en la propuesta de forma clara y concisa. Acá en el árbol del problema, que es una herramienta muy utilizada, tenemos en el tronco del árbol el problema central, ¿ya? En las ramas tenemos las causas y en las hojas
tenemos, perdón, en las raíces tenemos las causas y en las hojas tenemos los efectos, ¿ya? Ahí yo les voy a explicar en un ratito algunos ejemplos. Esta técnica nos va a ayudar a identificar el problema y a organizar la información, ¿ya? Nos va a facilitar la identificación y la organización de las causas y consecuencias de este problema y nos va a permitir en el fondo reconocer estos elementos de forma visualmente más didáctica, ¿ya? Acá un ejemplo. Por ejemplo, acá en el tronco tenemos que el problema central es la demora en la inscripción de las mesas de un programa X, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas de este problema? La falta de personal, no hay tanto personal inscribiendo, los procedimientos burocráticos, se demora mucho los estudiantes en inscribirse y personal que no está capacitado que tiene dudas y eso demora más. Ahora, ¿cuáles son los efectos de esta demora en la inscripción de las mesas? Cuellos de botella, alumnos que no se inscriben porque les da lata esperar, reiteradas quejas, también reclamos, y una pésima imagen de la institución. ¿Ya? Ese es nuestro ejemplo de caso. Entonces ahí, si pueden ver, uno puede ir determinando, ¿cierto? Como muy visualmente y organizando nuestro diagnóstico. ¿Ya? Entonces, en la identificación del problema central, de los problemas identificados en la población objetivos podemos rescatar como los siguientes elementos. La dimensión de la magnitud. ¿Cuántas personas padecen del problema? Y ahí hay que revisar, digamos, los datos para ver su prevalencia en el tiempo, ¿ya? O sea, estas personas llevan viviendo esa situación hace un año, hace más de 5 años, etcétera. También es importante que nos cuestionemos en el problema central. ¿Hay otras organizaciones que están abordando este problema? ¿Ya? También ahí siempre es un elemento muy atractivo, ¿cierto? Tener alguna forma de hacer la intervención de forma distinta, que no sea algo que a lo mejor que sea más innovador, novedoso, etcétera. Identificar obviamente las causas del problema y también revisar los efectos que provoca el problema. Ahí está la argumentación que yo les decía, esto, ¿qué va a pasar si no hacemos nada? Y obviamente seleccionar aquel problema central que nos comprometemos a resolver o a contribuir mediante nuestro proyecto. Y ahí es importante tener en cuenta problemáticas que se resuelvan en el tiempo determinado, ¿cierto? Que se proyecte el fondo, ¿ya? Hay también tener ojo con eso, porque hay fondos que son para meses, otros que son para años, ¿cierto? Entonces tenemos que identificar también ahí el problema central, o sea, preguntarnos también de qué nos podemos hacer cargo, ¿ya? En el tiempo que tengamos y con el presupuesto que tengamos también, importante eso. Acá podemos orientar mejor nuestro proyecto utilizando el árbol de objetivos, ¿ya? Luego que hicimos el árbol del problema, acá podemos utilizar esta misma estrategia, pero ahora transformarlo en positivo, ¿ya? Entonces ahí tenemos que el problema central, nuestra problemática, si lo transformamos en positivo, podría ser nuestro objetivo general del proyecto, ¿ya? Si transformamos las causas que se encuentran en las raíces de nuestra problemática, lo podemos identificar como los objetivos específicos, es decir, y de estos objetivos específicos se van a desprender nuestras actividades del proyecto. Y nuestros efectos que se encuentran en las ramas van a ser nuestro objetivo de desarrollo, es decir, nuestro fin último del proyecto, ¿ya? Es decir, queremos que los estudiantes em, logren administrar de manera adecuada sus finanzas personales. Que sepan lo que significa un crédito, que sepan lo que significa una cuenta corriente, ¿cierto? Que sepan lo que significa o que creen el hábito también de ahorrar, como decía la Val. Vamos a la identificación de la problemática, ¿ya? Ya que ya pasamos por el árbol, que es una buena estrategia, entonces ahora va a ser más fácil formular va a ser más fácil identificar nuestra problemática. Y esto lo que busca, obviamente en un proyecto es importante y necesario que se realice este diagnóstico para que buscar conocer y analizar las realidades para luego plantearlas en solución, ¿ya? Entonces, em, para realizar un buen diagnóstico debemos identificar al menos tres elementos: la problemática, las causas y la consecuencia y la población afectada, ya que en este caso es la vulnerabilidad obviamente de las personas afectadas porque este fondo también apunta a eso, ¿ya?
Cuando hablamos de bueno, ahí la Vale les dio algunos tips, ¿cierto? Podemos identificar algunos elementos que nos permitan, digamos, argumentar con datos, digamos, argumentados, ¿cierto? Respaldados por instituciones como la CACEN. Podemos ir también ahí a algunos registros que existen. A nivel territorial también existen algunos indicadores que da la Subdere. Y tenemos también, bueno, la famosa ficha de protección social, ¿cierto? Que es el elemento que existe en nuestro país para determinar vulnerabilidad en personas y también en grupos familiares, ¿ya? Entonces, vamos ahora con la población objetivo. Voy a mirar el tiempo para ver que estoy. La población objetivo en un proyecto es importantísimo de determinar y son aquellas, y está compuesta por aquellas personas que serán favorecidas directamente en la ejecución de nuestro proyecto y se van a diferenciar en algunos criterios, digamos. Tenemos población de referencia, población no afectada, población afectada, población objetivo y población postergada. No se estresen ni nada de eso porque yo ahora les voy a explicar de qué se trata cada una con algunos ejemplos. La población de referencia son todas las personas que cumplen con una característica en general, ¿ya? Es decir, por ejemplo, la población de adolescentes y jóvenes residentes de la comuna de Santa María, ¿ya? Esa es la población de referencia, son jóvenes. La población afectada son todas las personas que se ven afectadas por la problemática, es decir, la población de adolescentes residentes de la comuna de Santa María que tengan un rol de dirigencia, supongamos esto en un proyecto de formación de dirigente, en un rol de dirigencia dentro de las organizaciones territoriales y funcionales en donde éstas poseen brechas de gestión y desempeño. ¿Ya? Yo les había puesto el contexto de un proyecto para fomentar las habilidades de liderazgo en jóvenes. La población objetivo es la población beneficiaria, ¿ya? Personas que se ven afectadas por el problema y serán abordadas por nuestro proyecto. ¿Cuál es la diferencia de la población afectada? Que nosotros podemos tener un universo gigante de población afectada que faltan jóvenes en el liderazgo, pero nosotros a lo mejor vamos a trabajar con cierto número de jóvenes de esa comuna. Y esa va a ser nuestra población beneficiaria, ¿ya? En el caso de algunos proyectos, yo sé que aquí son lo dijo la Vale, son 150, son 100, ese grupo va a ser nuestra población beneficiaria, ¿ya? Entonces em, ahí tenemos como la diferencia de la anterior, que estos no han sido capacitados con anterioridad. ¿Ya se acuerdan que aquí pusimos que poseen brechas de gestión y desempeño? Pero acá en nuestro objetivo van a ser aquellos que, además de tener esta característica, no han sido capacitados con anterioridad. ¿Ya? Ay, no sé si se va entendiendo con el ejemplo. Entonces, la definición de objetivo, de población objetivo tiene que ver con aquella población que está inserta en esta comunidad y en la que yo me voy a concentrar en mi proyecto, ¿ya? Por lo tanto, es importante que este grupo debe ser alcanzable y claramente identificado. Cuando digo alcanzable, ahí también como tips, em, si nosotros conocemos bien la comunidad, se va a reflejar en nuestra postulación de proyecto, pero también hay aquellas comunidades que cuesta llegar. Entonces, no solamente basta con que yo tenga la intención de contribuir a esta comunidad, sino que también los invito y las invito a que conozcamos esa comunidad desde dentro, ¿ya? Eso se va a notar en la formulación de proyecto y además a veces nosotros queremos intervenir una población y no hemos tenido ningún tipo de contacto con ellos y nos pasa que ya nos ganamos el fondo, ha pasado, eh, y ellos no quieren participar, no quieren hacer nuestro proyecto. Entonces, yo sé que puede ser a lo mejor un poco obvio, pero pasa. Así que los invito a que si tienen alguna idea, ¿cierto? Tengan ya un contacto previo con la comunidad y les cuenten el proyecto y vean también si les hace sentido o no, ¿ya? Em, ¿Cómo selecciono a la población objetivo? Puede ser por diferentes formas, ¿ya? Acá les proponemos algunas. Puede ser por edad, situación económica o laboral, puede ser por habitantes de una determinada localidad, puede ser estudiantes o beneficiarios de alguna institución particular. Por ejemplo, algunas personas con nivel de autonomía, ¿ya? Con personas como niños o jóvenes y adolescentes, ¿cierto? Pueden ser personas con discapacidad
Podemos tener también como referente el registro social de hogares que yo les comentaba, pertenecientes a alguna determinada junta de vecinos, club deportivo, etcétera, compromiso, disponibilidad de tiempo, lo que yo les decía, ¿cierto? Que ellos les haga sentido, que se sientan comprometidos con el proyecto. Y obviamente ahí súper importante, porque es parte importante de este fondo, que tengan una situación de vulnerabilidad que ustedes puedan demostrar. Vamos a los objetivos ahora. Los objetivos son, yo diría, el cemento de cualquier proyecto, ¿ya? Aquí nosotros también nos vamos a fijar mucho en eso porque nos van a determinar las directrices de lo que queremos lograr, ¿ya? Por lo tanto, los objetivos deben ser, el objetivo general es como el cemento, ¿cierto?, de una construcción, y los objetivos específicos yo siempre los asocio como un pilar, es el pilar de nuestra construcción. Entonces, el objetivo general debe ser explicar en breves palabras el propósito central del proyecto. Por eso es muy importante, por eso yo decía que era la base. Y los objetivos específicos representan las metas concretas y medibles que queremos lograr con este objetivo, ¿ya? Y de ahí se desprenden las actividades. Entonces, recuerden siempre que los objetivos tienen una fórmula de redacción, ¿ya? Que va primero un verbo, un sustantivo, una magnitud, los beneficiarios, quienes son, el lugar en donde van a estar encontrados y el tiempo en que vamos a realizar en que vamos a cumplir este objetivo. ¿Sí? Entonces, los objetivos deben responder siempre a qué se va a hacer, cómo se va a realizar y para quién está dirigido y en cuánto tiempo, yo diría. Agregaría eso también. Entonces, los objetivos deben perseguir los cambios que se espera lograr con el proyecto, tienen que tener un tiempo determinado y sobre todo tienen que ser alcanzables dentro de la ejecución, ¿ya? O sea, si nos comprometemos a formar, nos comprometemos a desarrollar competencias, tenemos que demostrar al final de nuestro proyecto que desarrollamos esas competencias. ¿Ya? A través de los objetivos. Entonces, hay que buscar siempre el verbo que mejor refleje lo que queremos. Y hay un tips, existe, lo pueden buscar por Google, una herramienta súper amigable y que ayuda mucho porque a veces se nos agotan las palabras en nuestro cerebro, se nos agotan los verbos. La taxonomía de Bloom se escribe taxonomía de Bloom. Ustedes lo buscan y ahí van a encontrar una serie de verbos que están codificados en función de como de si son de aplicación, si son más bien de creación, si son de desarrollo, etcétera. ¿Ya? Y ahí van a ustedes encontrar una herramienta que les va a permitir formular mejor. Entonces, los objetivos deben ser Marte, deben tener esta estrategia. ¿Por qué Marte? Porque tienen que ser medibles, ambiciosos, realistas, tienen que tener tiempo y deben ser específicos. Que se permita medir y comprobar que finalmente logramos el objetivo. Debe ser ambicioso también porque debe ser algo significativo. Tenemos que lograr que, que sea llamativo este objetivo, que este objetivo nos permita movilizar también y poder a lo mejor em, modificar esta problemática, como decía yo, reducir o mitigar, ¿cierto? Tiene que ser realista porque por muy ambicioso que sea, se debe cumplir en el plazo que nos vamos a poner en la postulación, ¿ya? Entonces, por eso es importante que si bien obviamente yo sé que nosotros tenemos el espíritu de poder mejorar muchas cosas, a veces a lo mejor en los tiempos acotados vamos a poder mejorar una de las tantas cosas que nos hemos propuesto, ¿ya? Entonces, por eso tiene que ser realista. Se debe fijar una fecha precisa para alcanzar estos objetivos y, vuelvo a insistir, debe cumplirse. Y debe ser específico, ¿por qué? Porque debe ser claramente redactado, cosa que no haya ninguna ambigüedad de qué es lo que persigue este objetivo. Ahora vamos con las actividades. Bueno, las actividades se desprenden de estos objetivos y son acciones y tareas que debemos realizar para conseguir nuestros resultados. Em, Estas obviamente están ligadas a los objetivos y tienen que tener un nombre, ¿cierto? Vamos a realizar talleres, vamos a realizar charlas, vamos a realizar, etcétera. Tienen que tener una descripción, cómo vamos a realizar estas charlas, dónde las vamos a realizar, con qué grupo, cuánto van a durar.
deben asociarse a uno más objetivos y debemos comprometernos a realizarlas, ¿ya? Con medios de verificación. Es decir, si yo dije que voy a hacer talleres, ya tengo que pasar una lista, tengo que sacar algunas fotos como medio de verificación que lo realicé, ¿ya? Porque es importante también siempre tener nuestros medios de verificación cuando establecemos las actividades, ¿ya? Que no sean meras declaraciones. Y vamos ya con estos dos últimos puntos, finalizando con los resultados e indicadores. Los resultados deben hacer logros concretos y observables que esperamos, ¿ya? Estos deben incluir al menos uno por objetivo, ¿ya? Es decir, qué queremos lograr y que estén ligados obviamente a la coherencia del programa y del propósito que tengamos dentro de nuestro proyecto. Estos deben ser cuantificables, precisos y realistas y alcanzables y tienen que ser, obviamente, capaces de dar resultados con medios de verificación simples, ¿ya? Es decir, listas, instrumentos, ¿cierto? Que podamos establecer de manera simple como nuestro medio de verificación. Ahora con los indicadores, esto también yo diría que si teníamos los objetivos como nuestro cemento, nuestra base de esta construcción, los indicadores son quienes nos van a dar reflejo de que sí logramos nuestro propósito o no lo logramos, ¿ya? Y cómo lo podríamos lograr mejor. Entonces, el indicador mide el logro del objetivo y nos permite identificar si obviamente logramos nuestro propósito o no. Es importante establecer los indicadores previos al inicio del programa, ¿ya? No cuando ya nos pide la ejecución. Y de hecho también ahí en la propuesta les van a pedir obviamente definir los indicadores. Deben ser obviamente responsables y tienen que ser alcanzables en el tiempo y como ya he dicho, ¿cierto? Tienen que ser realistas, fácil de medir y que tengan sentido obviamente con el proyecto. Acá vamos a encontrarnos dos tipos de indicadores, los indicadores de componentes y los indicadores de actividades. Los niveles de componente buscan identificar las variables relevantes del producto, ¿ya? Es decir, ahí yo les voy a dar unos ejemplos. ¿Cómo logramos que aumentara si dijimos que aumenta? ¿Ya? Ese tipo de indicador. Ahora con el ejemplo les va a quedar un poco más claro. Y los indicadores de actividades nos van a permitir monitorear y evaluar si las actividades que teníamos planificadas las vamos a cumplir o las estamos cumpliendo, ¿ya? Acá les traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, los indicadores de nivel de componente. Por ejemplo, acá tenemos número de personas que mejoran sus competencias en marketing, por ejemplo, porcentaje de alumnos que adquieren una nueva competencia, que ahí, por ejemplo, podría usar eh, un instrumento que me permita medir al comienzo y luego al fin, ¿cierto? Para ver si adquirieron una competencia nueva las personas que voy a capacitar. O, por ejemplo, acá tenemos uno del año pasado, que es un porcentaje de personas beneficiarias que reportan una mejora en su autopercepción sobre la capacidad de gestionar sus finanzas personales. ¿Ya? Entonces ahí también podemos hacer una línea base, es decir, una aplicación de un instrumento al principio y luego al final de la capacitación que nos va a permitir medir este porcentaje y este aumento. Y tenemos los ejemplos de indicadores de nivel de actividades, por ejemplo, el número de talleres realizados. Si dijimos que íbamos a hacer 5 talleres, ahí ponemos entonces que realizamos 5, ese objetivo logrado, ¿cierto? Eh, también tenemos, por ejemplo, el porcentaje de alumnos aprobados. Ahí podemos tener una lista y eso nos va a permitir saber al tiro el porcentaje de alumnos aprobados y a lo mejor con un test también podría estar acompañado. Y número de personas que asiste al taller, también ahí si nos pusimos como meta que iban a asistir 70 personas y asistieron 60 y tenemos también el número exacto, ¿ya? Que son fáciles de medir. Y por último, para no alargarme más, que nos queda poquito, eh, el presupuesto. Esto es súper importante y acá eh, es importante tener, cuando ya tenemos armado nuestro proyecto, es importante identificar todas aquellas acciones y actividades que van a requerir un costo y tenerlo, ¿cierto?, en nuestro presupuesto, obviamente relacionados al proyecto. Por lo tanto, revisen concienzudamente el presupuesto, revisen las actividades, qué materiales vamos a necesitar para realizar esas actividades, qué personas vamos a necesitar de apoyo para esas actividades, cuánto y con precios reales, ¿ya? También eso porque a veces uno quiere en el fondo optimizar gastos, pero los precios no son reales, las cosas suben, etcétera. Entonces, por lo tanto,
Cuando ya logren armar todo el proyecto, les recomiendo que se siente, ¿cierto? Lo pueda revisar más de alguna persona también el presupuesto, buscar feedback de otras personas que trabajen en la organización para ver si el presupuesto hace sentido también con la cantidad de actividades, con la actividad de acciones que ustedes se van a medir como foco. Y ahí también tener muy presente la cantidad de tiempo también, los costos asociados en el terreno, en ir al lugar, en las plataformas que vamos a usar, todos esos elementos son importantes de considerar a la hora de establecer el presupuesto. Así que yo les deseo que les vaya muy, muy bien en su postulación, que tengan mucho, mucho éxito y ojalá que los tips les hayan servido muchísimo para su postulación. Ahí dejo a Muchas la Vale gracias, entonces que Cami, por toda esa masterclass. Como les contaba, para Banco Santander es muy importante apoyarlos en el marco de estos fondos para esta postulación, pero también que les sirva ojalá para otras postulaciones y para robustecer sus propuestas en otras ocasiones. Sobre los fondos concursables Santander, voy a reforzar algunas fechas importantes. El plazo máximo de postulación es el jueves 5 de junio a las 23:59, ya para que se organicen con tiempo. Empezó el martes 6 de mayo, la semana pasada, y es hasta el jueves 5 de junio en la noche. La publicación de los ganadores va a ser el viernes 18 de julio. Vamos a estar ahí entre esos tiempos eligiendo los mejores proyectos. Después hay una deliberación con el jurado. Y ya en 18 de julio presentamos a los proyectos ganadores. Y el periodo de ejecución de los proyectos es de julio a diciembre de este año, es decir, 5 meses de ejecución desde que se entregan los recursos. ¿Ya? Para que también lo tengan presente, que planifiquen sus proyectos en estos 5 meses de duración. Las preguntas las recibimos hasta el 19 de mayo. Quedan nuestros últimos días de preguntas, ¿ya? Tienen dos medios para hacer preguntas. Uno es el correo, el mail, que es fondosconcursables santander2025@simondesirene.cl. En ese correo pueden hacer preguntas o también al WhatsApp al número +569-6787-3376. En esos dos medios pueden hacer sus preguntas, van a responderse obviamente por correo las que son por correo y por el WhatsApp en horario laboral las que se envían por WhatsApp. ¿Ya? Se les va a responder directamente a las preguntas por esos medios y las preguntas también se van a subir el 23 de mayo a la plataforma de postulación, que se los voy a mostrar un poquito más adelante, en un documento de preguntas frecuentes. Entonces, todas las preguntas que nos hayan hecho se les van a responder a través de ese documento. Dale nomás, Cami. Y ahora queremos aprovechar el espacio para responder las preguntas que nos hacen, que ya nos han realizado o que nos hacen generalmente también en otras ocasiones. Dale, Camila, siguiente. Por favor. La primera pregunta, ¿las organizaciones postulantes deben tener la capacidad de emitir certificado de donación? No es obligación, ¿ya? Nosotros le preguntamos en el proceso de postulación si es que emiten certificados de donación y bajo qué ley trabajan, pero no es una obligación, sino que es en el fondo para tener más información sobre la organización. Obviamente una organización que entrega certificados de donación, que ya ha trabajado con las leyes de donación, da cuenta de su trayectoria y de su experiencia, ¿cierto? ¿Debemos tener cuenta en el Banco Santander para postular? No, no es requisito. Nosotros preguntamos sobre la cuenta corriente más que nada por si llegan a ser ganadores para hacer el traspaso de los recursos, pero no es requisito. Estos fondos concursables son abiertos a clientes y a no clientes. Si mi organización tiene dirección para una región, quiere implementar el proyecto en otra región, ¿puedo postular? Sí. Nos pasa mucho que hay organizaciones que son, por ejemplo, de Viña, pero llevan realizando algún proyecto o alguna intervención mucho tiempo y quieren expandirse, quieren irse a otras regiones, lo pueden hacer. Ahí es muy importante que dejen clarísimo en el formulario la dirección de la organización y la dirección o las comunas donde quieren intervenir en el proyecto. ¿Ya? No hay problema con que lo hagan. Siempre obviamente va a ser bien visto que tengan conocimiento del territorio o que conozcan alguna organización con quien trabajar cuando no son de ese mismo lugar o que, por ejemplo, tengan también equipo que trabaja constantemente en esos otros territorios. ¿Cuál sería el mínimo de personas beneficiadas? Eso lo vamos a repetir un poco más adelante. Por categoría, cada categoría tiene un número mínimo de personas beneficiadas que son beneficiarios directos. ¿Ya? ¿Y existe alguna región o comuna de preferencia para implementar los proyectos? No, nosotros estamos abiertos a proyectos dentro de Chile, ¿verdad? Necesitamos que sean ejecutados dentro del territorio nacional. No hay territorios de preferencia, no tenemos ninguna
filtro o tiene mayor puntaje hacerlo en ciertos lugares. Solo les mando ahí el tip, les comento que obviamente si tenemos interés en que apoyar a muchas organizaciones fuera de la zona centro, ¿ya? Para poder llegar también a todo el territorio. Vale, vamos a aprovechar de responder un par de preguntas que han surgido en el chat. La primera de Andrés Silva tiene relación a si esta convocatoria está abierta a las universidades privadas como ejecutora a terceros vulnerables. Sí, las organizaciones que pueden postular, no hay, las universidades siempre que sean sin fines de lucro, pueden postular, ¿ya? En el fondo, si es que la universidad tiene asociada una organización, una fundación, una corporación, sí puede postular. En el fondo, cada organización puede postular solamente un proyecto, que eso también es súper importante, y en el fondo, mientras la universidad tenga un RUT asociado a una organización sin fin de lucro, con al menos 2 años de existencia, pueden postular a la categoría según su organización y a la línea de bienestar social o de bienestar financiero según el proyecto que ustedes ejecuten. Gracias, Vale. Y ahora otra pregunta de Vicente Carrasco. Nos dice, buenas tardes, ¿una asociación de fútbol amateur puede postular con un proyecto? Es parecida a la pregunta de la universidad. Siempre que la asociación tenga un RUT de organización sin fines de lucro, de derecho privado, con 2 años mínimo de trayectoria desde la creación, puede postular, no hay problema. ¿Ya? Según su organización tienen que definir si que son una organización comunitaria, pueden ir por esa línea, o si es que son corporación, asociación, fundación, pueden ir por la línea de organización social. Vale, y acá tenemos una otra pregunta que acaba de aparecer en el chat de Adriana. Si las actividades se pueden planificar desde el 21 de julio o es recomendable el 28, ¿se debe iniciar sí o sí el proyecto en julio? Feliz, si nos puedes comentar sobre eso. Sí, es una buena pregunta. Yo recomendaría que el inicio de las actividades fuera, claro, recién el 18 de julio nombramos a los ganadores, en el fondo contactar por correo a los ganadores y el traspaso de los recursos se hace dentro de esa semana, pero es recomendable que, por ejemplo, en su planificación tengan unos días, una semana, ojalá, de planificación inicial para después empezar la ejecución de las actividades, porque en general siempre hay un periodo por ejemplo, definir el equipo o de invitar a las personas a la participación. Quizás si ya tienen eso creado, pueden a empezar más rápido, pero yo recomendaría sí que tomaran un tiempo de planificación y de inicio. ¿Ya? En el fondo pueden partir en julio, sí, pueden partir en julio sin ningún problema, va a depender de su organización, de su proyecto, pero recomiendo que la primera actividad o el primera semana sean de planificación y de comienzo. Eso vale, serían las preguntas. Las otras preguntas van a ¿Ya? ser respondidas, sí, van a ser respondidas en este documento que vamos a entregar para que queden tranquilos, que van a ser revisadas. Y bueno, seguimos con la presentación, vale, con lo que queda. Súper. Cami, ¿puedes avanzar un poco? Acá quería reforzar las categorías de nuevo. Recuerden que son para organizaciones sin fines de lucro, de derecho privado con 2 años de antigüedad. Para organizaciones comunitarias pueden optar a un monto máximo de 1,5 millones de pesos con 150 beneficiarios directos mínimos. Para organizaciones sociales que estén piloteando un programa, que están haciendo un programa por primera vez, pueden optar a un monto máximo de 10 millones con 200 beneficiarios mínimos. Para organizaciones que estén en una etapa de consolidación, que ya hayan realizado su proyecto anteriormente, pueden postular un monto máximo de hasta 20 millones con 500 beneficiarios mínimos. Y las organizaciones ganadoras del año pasado pueden postular a un monto máximo de 15 millones con 2.000 beneficiarios mínimos. ¿Ya? Si tienen dudas también específicas de su organización, pueden mandarlas al WhatsApp o al correo. La idea es que ustedes revisen según sus características a cuál categoría deben postular, y una vez que ya definen su categoría, tienen que definir si postulan a la línea de bienestar social o a la línea de bienestar financiero. Y recuerden, solo un proyecto por organización. Eso también es muy importante destacar. Si no, van a quedar fuera de la parte de admisibilidad. ¿Y cómo postular? Aquí está el link. Si entran en la página web de Banco Santander, va a aparecer en el banner principal, o más abajo hay un espacio que dice fondos concursables y los lleva directamente a este link, que es la página de los fondos concursables. Como ven, en la flecha roja dice postula aquí. Ahí voy a mostrar la siguiente,
que les redirige a esta página inicial, y ahí nuevamente tienen que pinchar postular ahora, a donde está arriba o también más abajo, y ahí les va a aparecer esta plataforma que es de Simón de Sirene, donde probablemente algunos ya tienen un usuario creado, si no tienen que crearse un usuario con un mail, con una contraseña, y ahí ya después de hacerse su usuario, van a ver la siguiente lámina, que es cómo está el formulario de postulación. ¿Ya? Entonces aquí a la izquierda se despliega todo el menú de todas em, las partes que tienen que ir completando, las instrucciones, información sobre el responsable, identificación de la organización, etcétera. Cada una va a desplegar una serie de preguntas que deben ir contestando, y también es importante destacar que ustedes pueden ingresar, hacerse un usuario, entrar a la plataforma y pueden completar ciertas preguntas o de forma parcial y pueden guardar sus respuestas, ¿ya? Y una vez que ya tengan toda la postulación, están seguros de que es lo que están enviando, pueden enviar la postulación, ¿ya? Sugiero que lo hagan con tiempo, que revisen con tiempo las preguntas, que revisen con tiempo también todos los documentos que tienen que subir, porque necesitamos estar muy seguros de que está todo en orden, de que está todo al día, sobre la organización, sobre el representante legal, sobre el proyecto, y también les pedimos que suban un video resumen de su propuesta para conocerlos un poco más de cerca al momento de estar eligiéndolo. Así que les envío toda la suerte del mundo, los invito a postular, a que también nos ayuden a difundir estas otras organizaciones que conozcan, y recuerden, hasta el 19 de mayo estamos recibiendo preguntas por el correo, por el WhatsApp, y los esperamos ahí junto a Simón de Sirene para leer sus proyectos. Mucha suerte, que les vaya muy bien. Muchas gracias a todos y a todas.